Empezamos. Bueno, listo, empecemos. ¿Cómo le estaba yendo? Hoy día tenemos que ya terminar con lo que es lo que queda, ya me quedó pendiente ya la terminación del práctico 5 y práctico 6. Ahí con el práctico 5, con Tomás ayer nos pusimos a hacer los esquemas de dibujo, el montaje como sería, Ujú. siguiendo las pautas que nos dijo el ingeniero de hacerlo a mano, intentando ser lo más específicos posible con las medidas y todo. Sí, No sé si está bien ahí, se los comparto como lo hice, lo escaneamos, ya le muestro. bueno, No sé, bueno, esto es un corte, no me alcanzó el ojo para la otra vista, un error de cálculo ahí en la dimensión. Acá hice un esquema de cómo sería. Eh, Está cubierto no me sale, en un, sería un Un ga- termoplástico aislante con sí, tapa protectora. el Tapa, gabinete. claro, un gabinete. Tapa protector o no, eso opcional, pero puede ser con tapa protectora para que sea más fácil el acceder adentro de, y para, por ejemplo, el cambio de los fusibles. Nos basamos, habíamos quedado en usar el disipador P3300. Acá conectamos esto que no sé si llega a ver bien. Acá estarían los, los diodos SKR130, que son los que ujú. van al tiristor. Santiago, Sí, disculpa que moleste. ¿Eso lo han hecho con un disipador por diodo? ¿Cómo la no, cuestión? era un disipador para los tres diodos. Ah, bien. Acá lo que se ve acá es estos tres que están acá unidos por una. Esto, si bien el ingeniero dijo que ya esto es para que esté conectado galvánicamente los tres diodos, hemos puesto acá esto es para una chave para conexión galvánica y acá una pestilla donde va a salir el cable que va destinado a la carga. Y acá del otro lado, esto que se ven acá, estos tres es para conectar la entrada alterna de las tres fases que se conectarían acá y esa sería la entrada alterna y por acá saldría hacia la carga, la conexión hacia la carga. Utilizamos el ventilador SKF3 que nos daba el fabricante y este lateral del gabinete estaría ranurado. Para hacer esto nos guiamos básicamente lo que vimos, los ejemplos, y además, por ejemplo, nos guiamos de cómo son los gabinetes de las computadoras, que tienen el lado ranurado opuesto a donde está el ventilador. Y bueno, y eso es, bueno, y esto que conecta entre la entrada y los diodos, esto que son los fusibles, los portafusibles, donde van los fusibles. Usamos fusibles ACR tipo NH1AR de 250 amperes y los tres portafusibles HH. Acá pusimos más especificaciones y las medidas. No sé si esto es lo que pedí el ingeniero con respecto al montaje. Sí, sí. Ahí, eh, Molins lo tiene hecho más detallado, o sea, mejor en estilo técnico, si quiere después presentarlo. quiere que le muestre con las medidas, un poquito más completo. Sí, sí, Bueno, sí, pero prácticamente es lo mismo. Ya le muestro. Ya le muestro. ¿Se está viendo ahí? sí, Sí. Bueno, acá no sé si se nota muy bien porque las líneas, esto sería, acá tenemos la longitud total de 300 milímetros del disipador. Y esta sería la longitud total de 320 milímetros del gabinete, la altura del gabinete 260
y la profundidad del gabinete que sería 200 milímetros. Que eso nos basamos en el cálculo en base a la altura, a las especificaciones A las del, dimensiones del disipador. a las dimensiones del disipador, más las dimensiones de los diodos, más las dimensiones de los portafusibles. Esto que se ve acá son chapas galvánicas que se unen para adosarlas directamente al gabinete. Y acá están las especificaciones, me faltó poner los portafusibles nomás, pero en base a eso está todo prácticamente hecho. No sé si está bien, si lo que usted pedía, ingeniero. A ver, eh, Y está en escala 1 centímetro cada 20 milímetros. sí, muy bien para hacer el primer intento, pero varias observaciones. Sí, Eh, lo que dijiste al último, la altura de de los portafusibles. sí, Ojo, el portafusible más el fusible tiene otra altura. sí, eso nos hemos fijado nosotros en un módulo armado. Santiago creo que tiene el link de que los portafusibles iban a la misma altura que los diodos. O sea, tenían, o sea, en el mismo eje prácticamente. Entonces nos hemos guiado de eso para dimensionar la profundidad del gabinete. Bueno, Claro. en lo posible habría que, por eso, cuando supongamos que ustedes trabajen, le hago como comentario, en una Sí. empresa que se dedica a hacer este tipo de tablero. Entonces, el primero te lleva mucho tiempo porque no tenés, Sí, la noción de todo. bueno, no tenés la noción, al margen de eso, no tenés la Sí. biblioteca armada de las cosas que vos usás. Ajá, sí. Entonces, cuando vos empezás estos dibujos en AutoCAD, te va quedando una biblioteca que se la va armando el propio dibujante, el propio ingeniero, Sí, digamos. te van quedando como plantilla. Claro, te va quedando como plantilla, exactamente. Entonces después la usas esta misma, ya tenés los fusibles, ya tenés el ventilador, ya lo tenés todo, no es. Por eso ahora parece, pero lo que está faltando, es decir, lo hacía este comentario porque lo que estaría faltando es la vista lateral, justamente Sí. lo que decimos que he verificado la altura. Ajá, ¿Me entendés? Entonces hace sí. falta una vista lateral para ver el corte que tendría. Bueno, como se hacen dibujos, se hace una línea de trazo así y se dice dónde está el corte, dónde está hecho el corte, o se indica más o menos, para ver que se cumpla esa medida. Sí. Pero antes hay otras preguntas. Los diodos son SKR, Sí, SKR. o sea que son cátodo a carcasa, ¿así es? Sí, cátoda carcasa. Entonces, y eso están, lo que no entiendo es la barrita que ustedes ponen justo ahí donde lo atornillan, creo. Ah, la barrita, eso va a la barrita inferior, creo que era para determinar la salida, o sea, la salida a la carga. Claro, para ahí hacer la salida donde vaya el conductor que vaya a la carga. Para vincular a los tres cátodos en vez de sacar directamente del disipador. No sé si se entiende. No, eso estaría mal. ¿Está mal? Claro, vos tenés que hacer que si lo estás atornillando al disipador, no tenés que poner nada en el medio, o salvo que sea una chapa, Muy delgada. no solo muy delgada, sino muy... Claro, porque estamos cambiando directamente la resistencia claro, térmica, todo el porque circuito. justamente estamos ahí ¿se acuerdan todo lo que hemos discutido con respecto a la resistencia? Sí. Cápsula, Claro, no estamos teniendo en cuenta el montaje ideal para los diodos, sí, tiene razón. No, esa chapa hay que sacarla, que el diodo va directamente montado sobre el disipador para evitar justamente ese problema de Ajá. la resistencia cápsula-fin, que tanto lo hemos discutido y lo hemos conversado, ¿se acuerdan las clases anteriores? Sí. Y que siempre uno trata de minimizarlo. Entonces, eso no, y habría que sacar la conexión del disipador. Ujú. No por ahorrarme un tornillo, eso es un detalle que, por ejemplo, puede cometer el electricista, pero ustedes le tienen que hacer la cuenta de eso. No.
Porque él va a poner esa chapita y decir, no, me ahorro lo voy a hacer más rápido para sacar de ahí el contacto. No. Ustedes, eso, lo que yo le estoy diciendo, ustedes tendrían que corregirle a él. Sí. Segunda cuestión. El otro extremo, por eso la vista en corte es importante, porque aquí yo me imagino del cable del otro extremo, o sea, de cada diodo hay un ánodo. Sí. ¿Y ese a dónde se conecta? Que es vía de un cable suelto ese. El otro extremo se conecta a los a los fusibles, a la salida del fusible. O sea, la entrada del fusible a la entrada de tensión alterna, la CIN. ¿Y cómo es esa conexión en el aire? Porque es un cable flexible el que sale del diodo. ¿Y la base NH, dónde la monta la base NH? Yo entiendo lo que es la ¿Qué es base. una base NH, ingeniero? Es la base donde va del La puerto base, fusible. perdón, estoy hablando muy rápido. Si ellos han dicho que usaban fusible NH, ¿dónde lo he visto eso? ¿No han dicho eso? Estoy hablando macana yo. Sí, no, sí hemos dicho eso. Lo que nosotros pensábamos era conectar el portafusible NH de la base entre lo que sería el diodo y la otro es una tornillo con un tornillo donde iría conectado el cable de alterna. Que ahí que es donde dice AC-IN, AC-IN y AC-IN, es donde irían conectados los tres cables de las fases. Uno de cada fase. Perfecto. Bueno, pero falta el detalle de cómo se asienta el fusible. Y le aclaremos por eso esto es importante, Barbosa, porque son muchos detalles técnicos de montaje que le aclaremos a todo está muy bien, Santiago, y la Rabure. Lo que quiero decir es lo siguiente, que falta el detalle ese de cómo lo termino, porque por eso ustedes tendrían que haber mostrado, se entiende, bueno, el ingeniero Valdés y yo conocemos lo que es la base fusible NH, pero los otros chicos capaz que no, porque tampoco lo dije yo, pero para ver el detalle de cómo han hecho el montaje ese. Y lo mismo, se entiende perfecto la conexión de alterna, pero el detalle, o sea, ojo que el disipador está a tensión. Entonces vos tenés que aislar eso. ¿Cómo lo aislás? Sí, eso también nos faltó. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, la conexión del diodo al fusible y la conexión del fusible alterna. Ahí se tiene que poner intermedia. Si vos a los chicotes eso bueno, hay que ver qué base viene, qué accesorio viene para ese mismo disipador que seguro Semicron lo tiene. Al accesorio que viene para el montaje de la base fusible y el fusible, aislándonos del disipador. Porque el disipador tiene muchos, es un perfil, digamos, que tiene muchas ranuras y que nos permite que ellos tienen accesorios para hacer el montaje, a su vez accesorios que me dan la aislación galvánica, o sea, que sean aislantes, porque el disipador queda con tensión. Sí. Y la otra observación es, bueno, la chapa, la base que está abajo, esa rectangular, de 10 milímetros o 100 milímetros, ¿esa es para aislarnos galvánicamente al disipador del...? No, es para adosar, digamos, el disipador al gabinete. Me dirían Perfecto, pero lo estoy aislando galvánicamente. Sí, también. Tiene que ser una de pértina, ¿de qué era? Yo por eso no me quedó claro esa. El gabinete es de termoplástico aislante. Gabinete de plástico. Claro, termoplástico aislante. Por eso... Bien, no lo has dicho eso. Bueno, no somos... Todo eso hay que aclarar. Ahí está escrito arriba, gabinete 26 por 320 por 200, termoplástico aislante. Sí, puede ser que se nos saltó eso de mencionarlo. De mencionar lo que era termoplástico aislante en el gabinete. Y bueno, supongamos que lo ponemos. No me gusta el termoplástico. Y lo
No, Sí, no sé, bueno, ahí ya vienen criterios de diseño de sí, en el caso de que, ¿qué material podemos usar también aparte de este material del gabinete? ¿Qué otro metal, metal metal. directamente? Entonces lo que se podría hacer para aislar galvánicamente vienen tarugos de Bueno, plástico claro, para, para, para que las chapas galvánicas o chapas, pues usemos otro material, las chapas no queden eh, y quede totalmente aislado todo el sistema al gabinete. claro. Vienen tarugos de plástico de todos los diámetros. Habrá que Ese- decir por qué no me gusta el termoplástico. sí, A ver si ustedes se animan a aislar, a justificarlo. Eh, eh, el termoplástico, le voy a decir tres cosas. sí, Primero, ¿esto dónde va a ir? ¿Va a ir al intemperio? ¿Va a ir dentro de un... O sea, esto no es para montar muy al exterior por lo que veo de que está tan ranurado. sí. Pero termoplástico se termina deformando, no tiene una larga vida y los agentes externos al termoplástico lo destruyen. Tiene que ser de un termoplástico bien homologado, como por ejemplo a veces pueden usar las compañías de instalación, las compañías de distribuidor o las compañías de teléfono. Viene que no es termoplástico común, sino es un ABS es un plástico muy especial eh, y a su vez que tiene una rigidez mayor. Si no, metálico. Ujú, Este, porque después la razón técnica fundamental, al margen del ventilador que hace una muy buena renovación, eh, el metálico es un buen conductor de calor para evacuar, o sea, también radia, o sea, sí. yo hablé poco, algo hablé del tema cuando ustedes veían material conmigo, pero el plástico no es tan buen conductor del calor como lo es el metal. Ujú. A vos que vos lo toques al tablero y que esté caliente, te está indicando de que está intercambiando calor entre el interior y el exterior, ¿no es así? Sí. Porque todo el metal y toda la superficie metálica tiene una mejor transferencia de calor hacia el exterior que el plástico. El plástico tiene mucho aire en el medio, en la estructura, no es buen conductor, es un muy buen aislante térmico. Acuérdense lo que yo jodía tanto en materiales eléctricos. Los buenos conductores eléctricos son los buenos conductores de calor y los buenos aislantes eléctricos son buenos aislantes térmicos. Por eso no me gustaría a mí en este caso eh, Que sea de plástico que sea el plástico. gabinete. Al margen del tema económico, ¿me entienden? Entonces ustedes si tienen que defenderlo ante ¿por qué lo uso más caro? Por esos motivos que yo les dije fundamentalmente la transferencia de calor y la vida, la larga vida. Bueno, si es para... bueno, el tema de transferencia de calor. Eh, bueno, muy bien el intento. Después, otra observación. ¿Qué son los agujeritos estos de 40 que se ve arriba y de 80 que se ve abajo? Eso me acabo de dar cuenta, ¿Son para la entrada de los cables? claro, de 40 milímetros y 80 milímetros serían. Pero por ahí dejan un solo agujero. ¿Por qué en un lado y en el otro tres? Porque los tres agujeros serían de 40, uno para cada conector que va ahí de cada fase. Uno de cada Ah, fase y el perfecto. otro 80 para la salida hacia la carga. Ah, eso tiene que ir con, ¿cómo se llama? Con un acople, tiene un nombre técnico ahí para la entrada y salida de los cables, para que sea sellado. Un Sí, 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 conector, sí, tiene que ir con conector. sí, ¿Ah? sí, sí los conozco, los conectores, no me acuerdo el nombre, pero sí lo he visto yo. ¿No ven eso en instalaciones 2? ¿Ustedes no ven en instalaciones tema? Sí, pero yo todavía no cursé instalaciones 2. El Ah. cuatrimestre que viene cursamos. Bueno, Sí, después, pero sí sé a qué hace referencia los conectores eso para unir los bueno, cables. Sí lo he visto en algún momento. eh, después el otro tema eh, de la posición horizontal.
del disipador, entonces la ventilación lateral. Sí, ahí como está puesto, por ejemplo, pegado a la chapa el ventilador está a la derecha, ¿no es cierto? Sí, Sí. Estaría bien porque evitaría, fíjense ustedes que creo haberlo visto, no, por el otro lado está el agujero que se ve en la vista lateral ahí que hacen el dibujo superior. El agujerito que ustedes hacen, ahí hace un agujero completamente redondo del tamaño de... sí, del ventilador. Eso lo hemos guiado directamente de la fuente de computadora, Claro, cómo está disposicionado la ranura. claro, bueno, estos ventiladores también tienen lo mismo Sí, y bueno, pero tiene que haber también un accesorio de un portarrejilla exterior que lleva el filtro. sí, también también lo hemos pensado, pero nos olvidó de especificarlo en los detalles, que viene una rejilla para la rendija. Claro, y después uy, que me ahogué. Y del otro extremo del disipador, El otro extremo del disipador hemos visto también cómo está disposicionado las rendijas en una fuente de computadora, y en este caso yo elegí ranuras, pero la disposición eran como puntitos para la circulación de todo el aire, porque no olvidemos que el disipador tiene como ranuras para que también circule el aire y se evacúe más rápido el calor, y esa ranura, ¿con qué la hace? para que no quede directamente se guardado todo el aire. Como yo le decía, que nos hemos fijado de la fuente computadora, de un lado tiene Después que el fuente de la computadora está bueno, pero ustedes están manejando mucho más potencia. sí, Ahí la observación es, vos ahí tenés que hacer el mismo agujero sí, que te del dice a la ventilador derecha. y tenés que poner una rejilla con filtro de ese lado. A ver, todos los ventiladores tienen una indicación de la circulación del flujo. Sí, Supongamos, el flujo de aire puede ser ahí de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso, fíjense, cualquier ventilador tiene ese sentido. Y ustedes, sí, eso creo que dependiendo de cómo lo coloquemos al Sí, y ventilador. ahí nosotros sí lo hemos especificado el sentido. No sé si se llega a ver ahí bien. Abajo del ventilador que está la flecha apuntando. Que eso nos guiamos también de cómo está en la tallita. Que tiene claro, una flecha que apunta el sentido. Marca el claro. sentido. Ah, perfecto, sí, 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 sí. Bueno, la rejilla que va del lado derecho debería ser igual a la rejilla del lado izquierdo. Perfecto. Y según el sentido del aire, tiene que poner a la rejilla por donde entra el aire. Miércoles, que me voy feo, che. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, después otra cosa. Bueno, sí, estaría bien, pero lo veo muy justito. No me gusta que sea tan justo el gabinete. El margen que hay entre gabinete y disipador, dice. El Sí, espacio que sí. hay. Bien. Bueno, pero tiene una ventaja que evita turbulencias. A ver, sigan ustedes porque estoy bastante ahogado, ya le voy a hacer otra observación. A ver, Tomás, ¿me podés dejar de presentar? Quiero mostrar. Ahí que justo Mauro preguntaba. Esto era, Mauro, lo que decíamos de, bueno, buscamos los fusibles. En base a que hay distintos tipos de fusibles. Buscamos fusibles tipo GERE, que son para protección de semiconductores y equipos electrónicos. Y acá en ReproEl buscamos, no nos dimos cuenta de ver en Semicron, buscamos en ReproEl. Y esto es la base que se refiere al ingeniero.
A ver si acá está. Esta es la base que se refiere al ingeniero, que es una base de portafusibles HH. Estas son las bases. Y los fusibles, así los tengo abiertos por acá, son así, los fusibles. Que tiene ahí para que se conecte al fusionador portafusibles. Bien. Ahí en todo caso, dejar a esa de lo que está mostrando Santiago. Ahí lo importante es buscar dentro del que dice, no sé, hace rato que no entro en esta de ReproEl, está buena, la que dice para dispositivos electrónicos y semiconductores. Fíjate si no está especificado el I cuadrado T, porque es el que ustedes tienen que buscar del fusible, porque la pregunta sería, ¿cómo lo eligieron al fusible? ¿En base a qué? ¿A la corriente? Claro, a la corriente, pero acá abajo está las curvas de I cuadrado T, creo que estaba acá abajo. Acá está. Corriente terminal, energía específica I cuadrado T y las pérdidas. Perfecto, y el I cuadrado T, a ver, no lo alcanzo a ver bien yo. Ahí está, perfecto. En amper cuadrado por segundo. Y a 500 volts, perfecto. Entonces, según la corriente, ¿de cuánto teníamos? ¿De 100? 133 amperes. ¿De cuánto era? ¿De 100? 133. Bueno, tomaríamos el de 125 o el de 160. Supongamos tome el de 125. Vos tenés un I cuadrado T de 5700 amperes cuadrados por segundo. Ese lo tendrías que comparar con el I cuadrado T del SKR. El I cuadrado T del fusible debe ser menor. ¿Está claro por qué? Para que la energía es I cuadrado por T, porque esa es la energía a la cual actúa el fusible, se quema, se abre. Vos para abrirlo al fusible significa de que, digamos el último, el de 160, que necesitas 9600 amperes segundo y se abre el fusible. Entonces, ese valor tiene que ser menor que el que vos tenés que figura en la hoja de datos, ¿no? Acuérdense, creo que en la hoja principal nomás figura el I cuadrado T del de los diodos. Ahí es una cuestión, le hago un comentario nomás, una cuestión técnica. A veces el fusible cuesta tan caro como el diodo, o a veces más caro que el diodo, y no se consigue, pero bueno, técnicamente ustedes lo tienen que hacer así. O sea, poner el fusible ultra rápido de protección, pero tenés que verificarlo a eso, Santiago, por favor, después. Bien. ¿Ah? Sí, y ahora que me he compuesto, ¿qué otra cosa querías decir, Santiago? No, después lo que le mostraba a Mauro, que él tenía dudas de cómo eran las bases de los portafusibles HH, Sí. que ahí le mostraba. Sí. Y creo que la última duda que tenemos de este TP es con respecto cuando hacemos el rectificador de onda completa controlado. Ahora hacemos los mismos cálculos de la simulación, elegimos SKT55. Sí. La gran pregunta llegaba al momento a ver cómo realizar el montaje, si hacer 3 tiristores por disipador o 2 tiristores por disipador. Calculamos la resistencia térmica del disipador necesario y optamos por usar 3 disipadores. Acá encima la diferencia no nos pareció demasiada, entre 0,12 y 0,18, pero además lo que teníamos dudas era si nosotros conectaríamos, por ejemplo, acá está el esquema, en un disipador el tiristor 4, 6 y 2, y en otro disipador el tiristor 1, 3 y 5, por el tema de que en este caso sería el ánodo lo que debería ir conectado al disipador. Y en este caso, el cátodo sería lo que debería ir conectado al disipador. No sé si me explico, por qué los separamos así. Totalmente. ¿Entiende lo que dice Mariana? ¿Entiende lo que dice Santiago? Ustedes, chicos, interrúmpalo, Santiago, cuando habla, ¿no? Se entiende lo que dijo, ¿no? Él dice de montar 3 tiristores, el T4, el T6 y el T2, que esos serían ánodo común. Claro, ánodo común al disipador, y los otros cátodo común al disipador. Y después el T1, T3 y T5 a otro disipador.
a otro disipador. Y la otra alternativa que tenías, bueno, ustedes han elegido esa, está bien. ¿Y Claro. cuál era la otra alternativa que tenías? La otra alternativa era dos disipadores por perdón, dos tristores por disipador, pero no sabíamos ni cómo repartirlos para que queden, porque iba a tener, por ejemplo, si yo repartía, iba a tener dos con ánodo común, perdón, dos con cátodo común, dos con ánodo común, pero iba a tener un par que no. O sea, iba a tener un par que iba a tener que estar aislado galvánicamente. Además, un tiene otro. Claro, porque o si no, uno iba a tener que ser SKTR y el otro iba a tener que tener SKTN. Claro, ese es otro problema que tuvimos, que el SKT es un tiristor que va ánodo común, digamos, el ánodo al Carcasa, sí. carcasa. Y necesitamos, o sea, tenemos que usar 3 SKT y después tenemos que usar otros 3 que no sean SKT. No sé si me explico. Sí. Bueno, eso era... Bueno, yo no entiendo. Lo que quiere decir Santiago es que no hay disponible tiene disponible un solo tiristor que es el que es ánodo a carcasa. Eso claro. es. Y en Semicron no encontré uno que sea cátodo a carcasa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el tiristor, ¿en dónde está marcando que es ánodo común o cátodo común? Porque en el diodo sí hace la diferenciación, pero yo en el datasheet no lo encontré. Amplíalo, al de arriba, bájalo, ¿quién está? Santiago. Amplíalo lo más que pueda. Más, a ver si podemos ver. Si podemos ver ahí en el lateral, a ver si está dibujado, si es nuevo. Acá en este lateral. Ahí en ese lateral está dibujado generalmente ¿no es así, Valdés? Sí. Ahí generalmente está pero en el datasheet, o sea, yo nunca he visto uno en... Claro, acá no era como en el datasheet yo me di cuenta. No, yo lo que interpreté no era como el diodo, que el diodo te acuerdas que decía SKR o SKN y te especificaba qué era lo que iba, o sea, que como en el caso de SKR que iba ánodo a la carcasa y el SKR ánodo a carcasa, perdón, cátodo a carcasa y SKN cátodo a carcasa creo que era, si no al revés. Acá nosotros en el datasheet tiene aquel dibujo y nosotros intuimos que fíjate que acá tanto la compuesta como el cátodo acá tiene como el símbolo de que serían dos conductores, entonces supusimos que eran estos, digamos. Por lo tanto, lo que iba conectado a la carcasa iba a ser el ánodo. No, Santiago, pero en la hoja de más abajo, donde están los dibujos, donde están las medidas geométricas, todo, ahí está. Ahí tiene que decir cuál es lo que pregunta. Más abajo. Ahí. Sí. No dice ahí que es. Ahí va, eso. Mira, bájalo un poquitito. Sí, acá dice. Acá dice ahí está. A de ánodo, no sé si va a ver, A de ánodo, C de cátodo y C. O sea que todos son ánodo común. Todos ellos tenías que atornillar el ánodo. Claro, en los tiristores lo que dice, no en los diodos. Sí, en tiristores sí, en diodos sí me queda clara la diferencia. Y fíjate que ahí el conductor del medio es una repetición del cátodo, para que vos lleves la parte de potencia distinta de la parte de comando. ¿Lo entendés eso, Barbosa? Sí. ¿Ah? Pero vendría a ser que es el mismo punto. El cátodo, el cablecito finito y el cable grueso. A mí me quedaba un solo comentario por hacerle ya corto con esto. Está muy bien, chicos. Mostrámelo de nuevo al gabinete, Santiago, o sí. No sé si lo estaba mostrando. Sí, tenemos acá. Ahí. Cualquiera de eso. La otra observación importante que tenía para hacerle a ustedes ahí, fíjense, está bien puesto el disipador, eso va a funcionar, porque está haciendo circular forzosamente por el ventilador que tiene, que lo está forzando al aire, lo toma de un extremo y lo tira por el otro extremo. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Porque lo mismo se va a calentar el disipador. O sea, algo de temperatura va a tomar, me refiero a algo de temperatura por sobre el ambiente. Está claro siempre cuando decimos sobre temperatura, se entiende que más abajo la temperatura ambiente no va a poder ser, salvo que vos tengas un sistema de
refrigeración forzada, un aire acondicionado, digamos. Entonces, ustedes explíquenme qué pasa en el hueco ese que queda en la parte superior fundamentalmente y la parte inferior, porque supongamos que, qué sé yo, que la temperatura ambiente sea 40 grados. El disipador, por más que lo enfríe el ventilador, lo va a tener, digamos, va a imponerle 40 grados, pero el disipador se va a calentar. Entonces ahí donde justamente donde está puesto el mouse. Claro, Entonces, acá se va a acumular el caliente, digamos. claro. Por eso es lo que ustedes creo que se refería, que era mejor usar un gabinete metálico para que tenga una mejor conducción térmica. Claro, y a su vez agrandarle las medidas para que pueda haber circulación de aire ahí también, y eso también va, también sale, o sea, si vos lo agrandás, suponete, vos le das lateralmente también, en vez de pegarlo al ventilador a la chapa, Ajá, en vez de pegarlo acá. de pegarlo tanto a la chapa como al disipador, ahí deja un espacio más grande. Una de las soluciones que se hace es, al ventilador se lo pone sobre la pared del gabinete y se le aumenta el caudal de aire. O sea, un ventilador que sea más grande. Claro, Claro, o sea, entonces vos dejás un espacio entre el ventilador y el disipador. Pero si no, no hay problema. Dejarlo al ventilador, porque este viene pensado para dejarlo al ventilador montado sobre el disipador. Entonces, ustedes dejen un espacio prudencial mínimo es de 5 centímetros. Sale me muestra después ahí que en algunas recomendaciones que dan, digamos, de qué serían los espacios mínimos que tendría que dejar como para que pueda haber una circulación, o sea, de 50 milímetros, para que pueda haber circulación de aire. Por supuesto que ahí se arma una turbulencia y va a tener más dificultad el ventilador. Entonces, si yo le doy un poquito más de caudal al ventilador, supero la turbulencia esa. Pero yo honestamente lo haría más grande, salvo que la situación sea muy comprometida, ustedes estén muy comprometidos por el tema espacio. Aquí en Potencia, el espacio es fundamental. Y cuando se trata de minimizar, por eso que se ponen más ventiladores forzados. ¿Me han entendido esa última observación? Sí. Y después, y por ejemplo, y lo último, apuntando a esto, que sé yo, ustedes capaz que se topen el día de mañana, lo que se usa es la refrigeración forzada por algún líquido refrigerante. O sea, el disipador va envuelto por un líquido refrigerante y hay un circuito de circulación de agua que hace de intercambiador de calor, y los dispositivos también. Los menciono nada más, eso pero ustedes se pueden topar con eso. Hoy en día, un auto eléctrico, el problema que tiene fundamentalmente la disipación de potencia es clave. Y en equipos, por ejemplo, en equipos de electrónica de potencia, así, esto que sean rectificadores, por ejemplo, en un barco, en la parte de la cámara inferior del barco, o en máquinas que están muy comprometidas el espacio, no puede agrandar tanto el espacio como le estoy sugiriendo yo acá. Entonces se tiene que usar una refrigeración, primero forzada, de un mayor caudal de aire y traer un aire de buena calidad. Y la segunda cuestión es que si no se hace una refrigeración forzada por líquido. Y lo último, el informe que ustedes tendrían que hacer de esto es lo que, supongamos que ustedes están haciendo esto para una empresa, o lo están haciendo en la empresa para que lo monten los electricistas. Entonces, tenés que acompañar con toda la memoria técnica. Supongamos que vos tenés que entregar la documentación de todo esto a la empresa. O sea, le han encargado al ingeniero Ferreira y al ingeniero Larrabure
que construya el gabinete. Entonces vos le tenés que dar todo el detalle técnico, te van a pedir cómo has calculado el disipador, cómo has calculado, en base a qué criterio has elegido el diodo, lo mismo que el fusible, cómo, ¿me entienden? Sí, O sea, sería el práctico acá, vayan pensando ustedes que no es el práctico para presentarle al ingeniero Valdés ni al ingeniero Agliano, que son caprichosos y que quieren que lo hagan. No, 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 no. Si ustedes hacen, esto es como el informe técnico o la memoria técnica que tendrían que adjuntar al plano eléctrico y al plano del layout o de la distribución de componentes de lo que estarían proveyendo. ¿Me entienden a lo que voy? sí. O sea, es una cosa que la van a usar muy mucho el día de mañana. O que tengan que hacer la especificación de la empresa para mandarlo a construir esto afuera. Entonces vos le das todo el detalle como te lo tiene que construir. Supongamos que ustedes están trabajando que es una empresa minera y han dicho, bueno, necesito necesito este equipo de rectificación. Bueno, lo tenés que especificar completamente para que el constructor lo haga de acuerdo a lo que ustedes han proyectado. No es solamente que les pedimos hagan el práctico porque queremos que estén bien presentaditos como. Sí, ingeniero. Bien. ¿Alguno otro ha tenido otra opción con respecto a los tiristores? Esto, no sé, Barbosa. Ingeniero, ¿me permite hacer un comentario aparte? Sí. Lo que me pasó a mí es que me vi medio como excedido con este trabajo práctico, no por el hecho de que no lo quiera hacer o nada, pero muchos de los criterios, de los conceptos que está planteando el ingeniero Agliano son parte de lo que yo entiendo de instalaciones 1 y 2, que son materias que no son correlativas con esta, por lo tanto, la mayoría, o por lo menos yo, no tenemos todavía esos criterios incorporados. Entonces, cuando el ingeniero habla de tanto de diseño de gabinete como de criterio y de detalle, de conexión y de corte y de vista de arriba y de abajo, como que yo por lo menos me siento medio muy perdido en ese aspecto. Si a mí me habrían dado más clase al respecto de cómo sería toda esa especificación, como que me sentiría menos perdido porque siento que estoy tratando de buscar en mucho mar de información, no por sentir que nos están exigiendo de mucho, sino como que siento que son mucha información y muchos detalles para tener en cuenta cuando como que en la clase hemos parado con lo que son los dos componentes y lo demás ha quedado como que para nosotros y siento que cada vez es más para incorporar y no sé a Bueno, qué nivel Mauro, de detalle, con todo, o sea, estoy tratando de moverme con lo que me sale, pero como que Mauro, sí. no te hagas problema, no, sí. No, yo entiendo perfectamente que todo lo que está Mauro, planteando escuchame, ingeniero es no, totalmente seguro, válido para incorporar para conocimientos, pero por ahí seguro, como pero que son muchos aparte, detalles que yo por lo menos siento que entro al seguro data y me siento perdido. y le pasa a todo, Mauro, pero bueno, pero nos vamos enfrentando de a poco. ¿Está claro? La idea está, por eso esto una primera pasada de pincel. Justamente es una de las partes que más te tenés que formar como ingeniero. Entonces, esto es un primer encuentro así, una vista rasante. Seguro que no va a salir perfecto y nosotros somos conscientes de eso con el ingeniero Valdés, pero estamos queriendo hacer un poquito de intento del detalle. Teóricamente en electrónica de potencia se tendría que terminar con el cálculo teórico y con el tamaño del, del disipador, todo lo que hicimos hasta las clases anteriores. Lo que ya esto otro es para más o menos hacer un planteo esquemático de lo que tendría que ser el tamaño mínimo del gabinete y el disipador. Y como vos decís, todo lo demás ya escapa, todo lo que le estaba pidiendo ahí a la Ramure y a Ferreira, ya claro, escapa al detalle de esta materia. Es decir, simplemente yo les hice el comentario, pero es bueno que se vayan enfrentando y no te sientas superado
pero te vas enfrentando a cosas que te va a dar la experiencia, el conocimiento de los... Bueno, como han dicho, por ejemplo, cuando mencionaba de los conectores a la Rabure, te dice, sí, lo he visto. Bueno, a él le pasa seguramente lo mismo que vos. Él habrá visto más, él conoce. Capaz que ha tenido oportunidad de ver un catálogo. Bueno, que esto sirva para que ustedes vayan viendo ya el catálogo de todo el equipamiento eléctrico que se usa en todo. Porque eso es lo que le va a dar una mayor solvencia como ingenieros electricistas. Así que, pero no te sientas preocupado, Barbosa, sí, te supera, pero bueno, porque vos querés todo de golpe. Tranquilo, para la materia era un pantallazo nomás, lo último, no el detalle, no el detalle final, pero te vas viendo lo que vas a verlo más adelante. Bien, Seguro que le pasa todo también a Ponce, a Grosso. Sí. Justamente Ponce, que hace una pregunta acá, dice, no me quedó claro si es que viene tiristores de cátodo a carcasa o no, debido a que en la página de Semicron solamente parecen de ánodo a carcasa. Y bueno, eso es lo que dice el fabricante. No sé, capaz que haya alguno. Creo que constructivamente son casi todos de ánodo a carcasa. Pero hay que respetar lo que dice el manual. Por eso hay que leer y hoja y ver el datasheet. Sí, bueno, la otra opción que no sé si la han considerado también es el tema del módulo. Bien, vale, sí. Los Semipack, ¿no es cierto? Justamente de Reproel, nosotros nos guiamos con Boris porque en Reproel hay módulos ya armados. A ver si para 2 segundos. Bueno. Acá en el Reproel ya hay módulos armados. Acá módulos de comando de potencia aislados. Son como el no sé si está viendo. Sí. Acá lo que sí son como, están abiertos, no están completamente cubiertos. Pero acá se veían y nosotros nos fuimos guiando más o menos viendo cómo eran los diseños, cómo venían conectando los ventiladores. Por ejemplo, del que más nos guiamos fue, a ver si está, bueno, todo esto eran módulos, que es un rectificador, que acá tiene, bueno, este vendría a ser el módulo ya armado, el disipador, acá sería la bolera de conexiones para alterna. Esto vendría a ser las borneras de conexión, los fusibles, y acá ya el dispositivo. Nosotros fuimos déjalo ahí un momentito y hago un comentario. Yo sí, como viejo tengo siempre anécdotas. Y para lo que dijo Barbosa, hay que ver, y bueno, pues supongamos ahora, yo me pongo en los pies de, qué sé yo, de Ponce, de Mariana, que no trabaja un poco, y de la preocupación de Barbosa, que es el que más se expresa. Pero ustedes acá acaban de ver, es decir, ya le quedó grabado que tienen que entrar no solo a la página de Semicron, sino a la página de Reproel. Eso es lo rico que tiene la clase esta cuando participan todos. Entonces, si ustedes van, los que no han entrado, ingresen en la página y ahí se ponen y ven, perfecto, mirá cómo es esto. Y después para el mismo Ferreira y la Rabure, si supongamos usted, primera solución, voy y lo compro esto armado así como viene. Primera solución, y que vale. Porque a veces la empresa te va a decir que si ustedes están en una empresa trabajando en una citrícola, están trabajando en una empresa distribuidora de energía, y el gerente te puede decir, mire, ingeniero, sí, perfecto, usted lo puede armar todo lo que quiera, pero esta no es una empresa de electrónica, no es ni eléctrica que construye aparatos eléctricos. Acá nosotros somos vendedores de energía eléctrica, aquí proveemos energía eléctrica. Entonces nosotros lo que la empresa esta quiere es que se genere energía eléctrica bien rápido y confiable. No que usted se ponga a perder el tiempo en armar este tablero. No sé si me entiende, a lo mejor yo estoy en una citrícola, te puede decir el gerente o tu jefe,
te puede decir, ingeniero, me parece bien que usted lo arme, pero aquí hay una empresa citrícola. Aquí queremos hacer fruta y nosotros estamos encargados de que toda la parte eléctrica ande bien. Vaya y cómprelo así como viene a esto y no se ponga a perder tiempo usted en armar. Claro, ¿Me entienden? Razón? Puede pasarle eso, como puede pasarle que no, que ustedes tienen la empresa proveedora que arma los tableros. ¿Está claro? Sí, en sí, cualquiera de los dos lados ustedes pueden estar trabajando. Pero ahora, supongamos que yo estoy en la empresa que arma tableros. Yo lo quiero armar el tablero. Y veo que Reproel hace eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no lo armo igual? Si eso ya está pensado, varias de las cosas que miren que yo le estaba haciendo de observación están ahí. Los conectores de entrada, miren de bien que se conectan los conectores de entrada al fusible. El fusible se acopla directamente a uno de los bornes del semipack y arriba tiene las dos barritas de positivo y negativo con los agujeritos listos para poner el conector de salida del puente. ¿Por qué no lo armo igual? Bueno, y de nuevo, como viejo le cuento anécdota, el imperio romano pasa a ser un imperio cuando lo puede vencer a los fenicios, que era Cartago del frente, cuando lo puede vencer a Cartago, porque tenían los mejores barcos. Los cartagineses eran dueños del Mediterráneo. Me parece como anécdota. Les lleva 100 años copiar un barco perfecto. Les lleva casi un siglo a los romanos hasta que ellos pueden copiar perfectamente el barco y, y entonces así pasan a dominar todo el Mediterráneo y se convierten en el imperio que ha sido. Bueno, el copio técnico vale, pero vale en el buen sentido y por eso hoy en día ustedes hacen esto, lo patentan, que es novedoso y bueno, el que me copien me tiene que pagar, pero vos podés ver y lo podés hacer exactamente igual. ¿Quién te quita? Y por eso que también hasta en la industria electrónica, cuando uno saca primero el primer invento es cuando más ganancia tiene la empresa, porque, porque hasta que tarda la competencia en copiarte tu modelo. Y de ahí baja el precio porque ya aparecen, se invade el mercado. ¿Me entienden? Estoy comentándole cosas que se van de la... Pero está muy bien lo que aquí muestra Ferreira. Ahí tiene un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Y cuál sería la ventaja que vos ves, Ferreira, de lo que estás mostrando con respecto a lo otro original que había? ¿Qué ventaja le encontrás? Acá estamos hablando de, por ejemplo, que sea el de rectificador controlado. claro, bueno, acá tenemos justamente todos los tristores en un solo disipador. Uh-huh. Es una ventaja. Además, como dice el ingeniero, los módulos me permiten, esto es, me imagino ya es la aislación galvánica. Primero tenía que pensar en cómo realizar una aislación galvánica para, en mi caso, yo tenía los ánodos a disipador, no los cátodos a disipador, que tendría que ver cómo hacerlo, acá yo lo tengo solucionado. Por eso estoy viendo que tendría acá la facilidad del montaje de los tiristores en el disipador. ¿Puedo interrumpir ahí un momentito, Ferreira? Ese es un arreglo tiristor-tiristor o tiristor-diodo o diodo-diodo. Tiene que es un componente más que debe tener ahí en ReproEl, lo mismo que lo tiene Semicron. Es un módulo tiristor-diodo, diodo-diodo o diodo-tiristor. Bien, no tiristor, digamos. Es como un semi-controlado. Bueno, pero por eso, pero de eso vienen, a ver, en general, para cuando tengan que hacer el puente completo, viene tiristor. Y por eso que hay 3 terminales, hay que fijarse en el dibujito que tiene en el costado. Eso a Barbosa, quiero que lo muestre, búsquelo a eso, Barbosa, así como un ejercicio, en vez de ponerse a ver Netflix, no, lo que le quiero decir, búsquelo y veanlo, viene, eso estoy absolutamente seguro, en todas las empresas lo tienen, es lo mismo que IR, también tienen, todos tienen esos módulos, que es el arreglo tiristor. Entonces, en el puente,
en el puente, ya lo tienen todo claro al puente trifásico, ustedes pueden tomar ahí la rama vertical, porque la rama vertical tiene los dos tiristores. Y por eso que tiene, fíjense, ese dispositivo, ustedes lo están viendo de arriba y tiene 3 terminales, 3 tornillitos arriba. Señálalo, Ferreira. Sí, estos 3 tornillos. Claro, esos 3 tornillos son los 3 puntos del puente. El puente tiene un positivo arriba, un negativo abajo y en el medio tiene la entrada de las 2 alternas. Entonces hay que ver cómo están conectados esos tiristores, porque quiere decir ahí que esos 3 tiristores tienen, o si son diodos, tienen, para que sea el negativo, el de abajo, el verde, o el superior, la barra superior, señálalo ahí donde está la barra superior. Eso, si ese es el negativo, esos tendrían que ser los ánodos. ¿No es cierto? El verde creo que será el positivo, aquel rojo el negativo. El rojo el negativo, bueno, entonces ese sería el que es positivo es el cátodo. Entonces, y después lo que sería un rojo, ¿qué es? El negativo. Sí. Bueno, habría que ver bien, pero si uno es positivo y negativo, los positivos son el ánodo y los negativos son, los positivos son los cátodos del puente. Creo que eso lo tienen que saber ya de memoria. Y los negativos serían los ánodos. Y después la alterna, que entra a través de los fusibles, ese quiere decir que es el punto medio del puente, donde va un ánodo y un cátodo, ya sea para diodo o para tiritor. ¿No es así, Barbosa? ¿Usted me sigue lo que estuve razonando? Sí, ingeniero. ¿Me entiende? Bueno, ¿te das cuenta cómo te ubicas fácil ya físicamente? Y después otra cosa de ubicarse en eso, esto también tiene otro ejercicio, que vos puede ser de que te toque ir a reparar este equipo y cómo te ubicas físicamente. Entonces tenés que estar haciendo una transferencia permanentemente mental entre el circuito electrónico que te enseñaron en electrónica de potencia que vos sabés y el circuito real como está. O sea, ¿dónde mido el positivo? ¿Dónde mido el negativo? ¿Dónde está el común ahí? Bueno, hay miles de cosas para aprender, pero no se hagan problemas, que parece que lo aturdo en la clase, pero bueno, esto es el comienzo. Y a ver, está claro, Rosso, también, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, yo tengo una duda en mi diseño, que es ya más que nada con el conexionado. Yo lo tengo como dibujado en un tablero, el punto negativo de la carga, que sale de ahí, ¿dónde lo conecto? Al tablero ingresaría RST y un neutro, supongo. ¿Ese neutro lo conecto al punto negativo o lo conecto a tierra? Es una duda. Bien. A ver, Ferreira, ¿cómo le contestaría usted? Déjalo ese dibujito ahí. Claro, es que creo que acá está marcado, si no me equivoco. No, creí que tenía marcado, había visto uno de los datasheets tenía marcado el punto donde se conectaba, decía ground, uno de los puntos, que no es este. Bueno, pero perdón. Lucas, quiero saber una cosa primero, Lucas Grosso. Sí, sí. En el puente trifásico de diodo o de tiristores, ¿te hace falta neutro? No, porque justamente el centro de estrés. Contestaba la pregunta. Pero entonces lo conectaría a tierra, eso es lo que Exactamente. Bien. El neutro lo deberías conectar a tierra. El negativo de la salida del tiristor, del rectificador, digamos. No, de la alimentación de entrada, porque el puente está flotante totalmente. O sea, el puente, la salida del puente, el positivo y negativo, ya sea de diodo o de tiristor en la rectificación, está flotante. O sea, no tiene ninguna referencia con respecto al neutro de entrada ya. Claro. Lucas, ¿pero vos estás preguntando sobre el puente o estás preguntando sobre el de media onda que hay? En este caso, en el de media onda nomás. Perdón. Claro, bueno, en el de media onda sí tengo que poner un Acá esta sería onda completa. A la carga. Sería onda completa que estamos viendo. Bueno, discúlpame bien, Barboso, por hacerme la cuenta. Bueno, pero ahí hay otra cosa obvia. Supongamos que yo armo el puente completo, de onda completa, y tengo el neutro que me sobra, como dice Grosso.
Si yo tomo la salida del positivo del puente con respecto al neutro, tengo media onda positivo. ¿No es cierto, Grosso? ¿Cómo? No escuché bien. Supongamos que vos tenés el puente de onda completa, Sí. completa, con las 3 entradas de alterna, y lo tenés al neutro. Si conectás la carga del positivo al neutro, ¿qué tenés ahí? Tenés un rectificador de media onda, trifásico. Y es lo mismo que Ah, si, bien. y Sí. es lo mismo que si conectás las 3 salidas negativas, la salida negativa del puente, pones la carga entre la salida negativa del puente y el neutro, y tenés el puente rectificador de media onda negativo. Es un ejercicio que lo hacemos habitualmente ahí, mientras estamos armando, se lo hace en el laboratorio, y creo que vos lo hiciste a eso, Luca. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo de eso. También. Por eso debe venir la pregunta, pero Claro. está bien la aclaración, Barbosa. Sí, el neutro se usa si es media onda. Perdón, yo estaba hablando solamente de onda completa. Y hago un comentario más ahí que se me vio. Pero ese cosito que está medio doradito ahí arriba, mostrarlo, va ahí al Acá costado. en la vista lateral acá lo marca, que vendría a ser ¿Qué es eso? thermal No, switch. Ferreira no. Barbosa, ¿qué Ah, es eso? Dice thermal switch. A ver, ¿qué dice tu intuición? Discúlpeme que lo moleste, Barbosa. ¿Qué opinas? ¿Qué puede ser el thermal switch ese? Algo térmico, pero no me estoy Algo ubicando. térmico y switch también, ¿qué algo qué? Interruptor. Un interruptor térmico. ¿Qué opinas? ¿Qué puede ser? No sé, algo que lo. En caso de superar una temperatura, que esté muy caliente, no se me ocurre que. Santiago, a ver, ¿qué? me mató, la verdad. Ese también era una duda. ¿La labure? Yo supongo que como para controlar la temperatura del disipador, ¿no? Claro, que se abra el circuito con una temperatura alta. Exactamente. Es un O switch, también, es un switch de seguridad. Ese es un termistor. ¿Se acuerdan cuando veíamos en materiales un termistor térmico? Es un switch que ya viene y que normalmente está cerrado, que actúa como una válvula de seguridad. Yo digo como una válvula, qué sé yo, vos viste como la válvula de presión de una olla Marmicó. ¿Han visto la válvula de presión de la olla Marmicó? Que es un sombrerito pesado que si hay mucha presión interna lo levanta. Bueno, así actúan las válvulas de seguridad de las calderas, de todos ese principio mecánico tan simple. Esto no, esto es un semiconductor que, eh, y perdón, no es semiconductor, estoy hablando macana, porque esto es totalmente mecánico. Esto se dilata como el térmico de los relevos térmicos. Ya han visto eso en instalaciones 1, creo. Cómo funciona un relevo térmico, ¿no es cierto? eso se veía por lo menos en instalaciones 2 antes. Ahora ya no sé, pero sí. Bueno, un relevo térmico son dos metales que se dilatan. Entonces, Un bimetal, como dice Ponce. un bimetal, perfecto. Entonces, es el que termina abriendo como un gatillo, digamos, del gatillo de un arma eléctrica, un sistema mecánico que abre cuando sobrepasa cierta temperatura. Eso es. Entonces, cuando el disipador supera cierta temperatura, ¡pum!, ya abre y te sirve para que desconectes todo para que apague. Y a su vez de una alarma por sobretemperatura. Pero estaba bien la intuición, Barbosa. Bueno, esto da para hablar mucho y sigue. Claro. Bueno, un poquito lo que nosotros hemos pretendido con el ingeniero Agliano era que, bueno, otros años uno hacía el circuito, la simulación, todo lo que sea, pero ¿cómo es el tema físicamente?
físicamente cómo es este rectificador, porque ustedes van a verlo en tablero. Por ejemplo, yo voy a presentar acá, simplemente esto es lo último para que así terminemos con esto, que cuando ustedes vayan y vean un tablero, por ejemplo, ¿se ve acá? Sí, sí se ve. Bueno, entonces acá tiene, por ejemplo, un tablero armado ya, de ir y ver cada una de las cosas. La otra parte que ha faltado del tema, en el caso del rectificador controlado, es que lógicamente tiene que haber una parte que se encarga del control de los disparos, que en el caso de los diodos no, una plaquetita. ¿Mm? Entonces, bueno, este sería un esquema más o menos de lo que sería, bueno, aquí están los fusibles, todo, pero la idea es que uno abstraerse de lo que es el circuito, lo que es teóricamente a lo que es cómo está armado físicamente. ¿Mm? Acá seguramente está la plaqueta que hace el control de los disparos, entonces eso es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de el armado. ¿Se entiende, no es cierto? Porque el controlado necesita una parte de control para que pueda hacerse los disparos convenientemente. Eso necesita una plaquetita. Y la otra parte era que respecto al que estábamos viendo al último del semipack. Aquí esta es una de la datasheet del semipack, donde ahí te dice lo que son y está indicado en cada caso. Bueno, todas las características técnicas y acá le está indicando qué es lo que es. Ahí en este caso es un tiristor, como decía el ingeniero Arián. Puede haber tiristor diodo o dos diodos. Le va indicando. Y las características para que uno pueda hacer la parte de la elegir el disipador adecuado. Fíjense en que hay partes que son un módulo o dos módulos, por ejemplo, o hasta viene, si uno quiere poner los tres módulos directamente en un disipador, otra curva, donde este B6 es para el caso que sea el rectificador y el W es para el caso que sea un controlador de alterna trifásico. Profesor, eso sería porque está como agregando más resistencia térmica en la conexión entre tiristor y disipador, o estoy pensando mal. Claro, bueno, por eso es lo que yo te digo, puede poner un módulo en un disipador, pero en este caso, si tenés los tres módulos en un solo disipador, como es el ejemplo que hemos visto, aquí el cálculo sería distinto, ya el fabricante ya te lo facilita. Si tenés un módulo, si tenés dos, para poderlo hacer, ¿ve? Te da distintas curvas, en este caso, del semicrom. No sé si eso ha contestado la pregunta, pero bueno, aquí está lo que es cada uno, le indica cuál es lo correspondiente, la numeración correspondiente de cada uno con respecto a eso. ¿Ve? Bueno, era un poco eso para que ustedes vean esta opción. Que ustedes, como hemos dicho, han visto que esta opción es una opción desde el punto de vista del montaje mucho más simple, ¿no es cierto? Claro, y además en el caso de semicrom, por ejemplo, no tenía tiristores con cátodo común que podemos poner al disipador. Uh-huh. Obligatoriamente tenemos un módulo para el rectificador de onda completa controlado. Uh-huh. Bien. Bueno, acá, como le ha dicho el ingeniero Aglano, nos hemos ido un poquito de lo que es el tema de la materia, pero porque creíamos que era necesario a la hora de que ustedes pasen a darse cuenta más o menos de cómo es físicamente este montaje, más allá de que falten un montón de detalles, pero para hacer una primera vista de lo que sucede acá. Esa ha sido un poco la idea. Nos hemos excedido un poco, pero bueno, un poco era para que tengan ustedes una referencia más que todo. No sé si le ha servido, bueno, en fin, esa era la idea un poquito, la primera vista. Después cuando vayamos al laboratorio vamos a verlo y vamos a volver a retomar esto
montaje ahí que tenemos, nosotros tenemos semipack. ¿Mm? Bien, ingeniero, sí. Bueno, yo diría que ahora pasemos a lo que es el práctico 6, porque ya si no nos vamos a ir extendiendo y tenemos que cubrir, digamos, otro tipo de las conversiones, si no nos vamos a ir con el calendario, con el programa bien, así que pasemos a ver el tema del práctico 6. ¿Qué es lo que han visto del práctico 6? Si tienen alguna duda, ¿qué es lo que ha pasado? Yo, ingeniero, lo estuve viendo, no tuve tiempo de simularlo, pero tenía algunas preguntas, para confirmar nada más, respecto cuando estamos por ejemplo, en el circuito 2. Ya me permite presentar acá pantalla. Ahí se ve. Sí. Cuando estamos en este circuito, ingeniero, el controlado con carga RL, Sí. en cuando nos da un alfa a nosotros de 30 grados, nos da 3 alfas el enunciado. Acá lo tengo. Sí. Alfa de 30, 60 y 90. Sí. Cuando uno empieza, con los datos que le da el ejercicio, calcula lo que es el ángulo de la impedancia, da este valor. Y nosotros habíamos visto que que la condición que tenía que cumplirse en este circuito es que el ángulo de disparo sea menor que el ángulo de la impedancia para hacer un control de potencia en alterno. Sí. Entonces, en este caso, nosotros no tendríamos un control para este ángulo, teóricamente. Claro, bueno, esa es la conclusión a la que tienen que llegar, porque eso lo pueden confirmar incluso ustedes con la simulación. Claro, pero en principio, de esa manera. Acá haría falta hacer el cálculo porque básicamente lo que voy a tener a la salida es lo mismo que a la entrada. Los mismos valores de eficacia y todo. Claro, ahí no está ejerciendo. Por eso, con la parte de simulación, sí, a vos te sale 51 grados. Acá está, sí. Sí. Entonces, bueno. Como que teóricamente hice el análisis, todavía no lo simulé, pero por la condición misma que pide el tipo de circuito en ese funcionamiento, como que digo, bueno, acá no voy a tener ningún tipo de control. Claro. Entonces, eso además, cuando vos hagas la simulación, deberías poder comprobar viendo la forma de onda. Claro, la salida tendría que ser exactamente igual a la entrada, no tendría que haber un corte ni nada. Exacto, salvo un transitorio que puede ser que tenga. Ah, bien. Y después, cuando uno pasa a lo que es el controlador de alterna trifásica, acá habíamos visto 3 o 4 como que intervalos que uno tiene que considerar. Sí. Que va cambiando obviamente las condiciones del circuito y cómo la va trabajando. Cuando uno está en uno de los 4 ángulos, por ejemplo, este ángulo 45 está entre la condición de 0 y 60. Sí. Este entre 60 y 90, este 90, 150 y acá ya estoy en 160. Y como nosotros tenemos una carga resistiva, en ese caso, a mí en 150 ya debería tener a la salida una tensión 0, ¿verdad? Claro, eso es justamente lo que tienen que analizar. Claro. Por eso le doy esos rangos, justamente pensado para que ustedes vean. Claro, porque si es carga resistiva en 150 ya debería darse el corte. Bueno, esto es lo anterior, todavía no lo he simulado al otro. Ahí ya directamente uno con la simulación, bueno, se daría cuenta, pero yo como que lo veo teóricamente todavía. Está bien, me parece bueno el análisis. Perfecto. Y lo que sí, como había aclarado este ingeniero, nosotros, bueno, en todos los casos teníamos que hacer para sacar las tensiones eficaces, teníamos que basarnos en la forma de onda, integrando, ya sea en este caso o en cualquiera de los otros. Lo que sí quedaba como que más como para cálculo de nosotros era la tensión, la corriente media del tiristor. Eso también había que calcularlo, ¿verdad? Porque ya no podía utilizar las relaciones que tenía de raíz de 2, por ejemplo, con la corriente. Claro, porque en el caso trifásico solamente vamos a ver con carga resistiva. Claro.
Entonces, las expresiones que están puestas en la teoría, para cada tramo, ya está puesto cuánto vale la tensión eficaz a la salida, que uno, en función del ángulo. Claro. Ya Entonces sabemos uno que puede sacar, claro, con la eso corriente sacan, ya sabemos con la R claro. y Pero la... lo que no saben es la corriente media del tiristor. Exacto. Claro que en eso hay que hacer de vuelta, calcular de vuelta las integrales Claro. de la corriente, digamos, por un tristor. Yo quería saber si me puede mostrar como que es el resultado, porque yo he calculado, pero no estoy seguro si los valores que tuve de, de las ecuaciones también. Ajá. ¿En cuál caso sería el, para qué sería para el Calculé primero? los tres, he hecho el cálculo de los tres, pero no sé si están seguros todavía, como no lo he simulado, no he tenido tiempo de comparación. Pero, Bien. por ejemplo, a mí me dio esto para el caso donde estoy entre un ángulo de 0,60, me dio esto. Ujú. Eh, Después, para el caso de 60 y 90, me planteé lo mismo acá. Tomé casi los mismos límites que uno toma para la tensión, pero considerando obviamente que esto es en un periodo, me salió acá así. Y en el último caso, me salió esto. Después hice números y los números los planteé acá y me da correctamente, o sea, van disminuyendo el valor medio a medida que va aumentando lo que es el ángulo de disparo, como debería, pero no sé si las expresiones están bien sacadas. No sé si usted las tiene. A ver, sí. En el caso, por ejemplo, de 45, por ejemplo, Sí. que veamos. ¿La ecuación quiere ver? Bueno, Sí. la ecuación está acá. Esa es la más complicada, ¿no es cierto? Sí, acá está. Esta sería la forma de la Sí, tensión a la salida. Y la corriente la habíamos visto, yo me guié por la simulación que teníamos de clase, sí. que está por esta simulación, Ujú. a ver, esta, que acá estamos viendo lo que es la corriente del tiristor. Sí, sí, Entonces tomé los mismos límites, solo que obviamente esto va a ser todo un periodo sí. que va a tomar y planteé esto. Bien. Bueno, acá en este caso, claro, está bien. Vos lo has puesto en función de el omega t más pi sobre 6, por lo tanto, son coincidentes los límites superior con el límite inferior del otro. Sí, no hice un cambio no hice el Está cambio bien, está perfecto, porque cualquiera de las dos sí, es maneras válido, lo pueden hacer, porque ahora ya tenemos herramientas para hacer estos cálculos. exacto. Ahora, esto te termina dando a vos. Sí, ¿Y esto cómo llegas a esa expresión que tenés marcada ahí? ¿está? Sí, Planteando lo que es la integración de la forma de onda. He tomado los límites y dividido en R porque, bueno, eh, ese sería el valor de la corriente. Y empecé a calcular esto, he desarrollado el límite y llego a esta expresión. ¿y cuánto te da el valor numérico de eso? El numérico, cuando yo lo reemplazo con 45, me da, acá está, 0,843. 0,843. A ver, Como ya tenía la expresión directamente reemplazada, no hice más otra cosa. sí, a mí me da así. Ah, ¿da eso? Sí. Sí, porque podría haberlo hecho con la simulación, compararlo, pero bueno, todavía no lo hice. A ver, un segundito, mostrame más arriba la expresión. Sí. Acá está. Bien. Em, tenés acá BRS sobre 2R, ¿no es cierto? Sí. Entonces vos pones acá en función de la raíz de 3, ¿no es cierto? Sí, yo lo escribí como en función de los valores de pico de fase. No lo Sí. puse ni en valores eficaces por ahí. Ujú. Bien. Pero sí, Sobre creo que sí. 2R.
Si el valor da próximo, si el valor da parecido al que le da usted, entonces como que... Claro, y ahora lo que vos has llegado a una expresión general, a eso me refiero yo. Claro, esto, sí. ¿Cómo has hecho acá cuando has hecho las integrales? ¿Cómo has hecho para acomodarlo todo dentro de una expresión general? Eso es lo que por ahí no me quedó Claro, claro. bueno, esto uno lo pone en máxima y sale una expresión larga Ah, y la fui acomodando algebraicamente para que quede algo. claro, los he hecho en máxima en forma, Exactamente así, lo he claro, planteado. simbólica. Exacto, exacto, exacto. Bien. Sí, a mí me coincide con lo que vos has puesto. Yo lo hice en forma de máxima, pero con los valores numéricos. No lo hice de forma simbólica, pero me parece bien porque es una cuestión general en este caso Bueno, que estamos hablando. podría probar poniendo el número y si sale lo mismo estamos... Claro, habría que probarlo, pero como te digo, a mí me está saliendo de esa manera. eh, Sí, acá están los... Así me sale, está la lista. Estos son los valores medios que me salen en función de los ángulos que nos piden. claro, y te sale 1,44 la eficaz. Sí. A ver. Sí, sí, a mí también me salen esos valores. Ujú. Sí, me salen esos valores. Ujú. Y con respecto a lo que es el ángulo de conducción en este caso, ingeniero, no sé cómo lo definiríamos acá, porque, por ejemplo, cuando estoy en el caso de 60-90, ¿cómo? Yo diría que el ángulo de conducción, ¿qué sería? ¿Este tramo? Claro, de donde empieza hasta donde termina, sí, Claro, esto es lo que conduciría un claro, tractor acá, claro. que Porque sería claro, 120, creo que es esto, claro, ¿sí? Después en el otro, por ejemplo, cuando ya estoy entre 90 y 150, ¿cómo lo tomo esto? claro, exactamente, porque acá son dos tramos, una parte que deja de conducir. Exacto, que acá hace 30, creo. 30, creo que es 30 esto. 60, creo que. Bueno, ¿se acuerdan que las gráficas que nosotros hemos visto estaban en función de los ángulos, de los ángulos de conducción? ¿Se acuerdan que había rex de 60, rex de 120? ¿Se acuerdan? Sí, Porque está en función del tema del ángulo de conducción. Acá podría ser un ejemplo. Suponte que este estuviera en un solo ángulo y aquí tuvieras que calcular cuánto va a ser la disipación. claro. ¿Se acuerdan que usted tenía distintas curvas para el caso que nosotros hemos hecho de práctico 5? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, había curvas que eran de 60 grados, supuestamente. Claro, pero por ejemplo, acá, por ejemplo, esto es 30. Yo pondría que la conducción que yo estoy teniendo acá por tristor es 30, porque después tiene otro tramo de 30. No sé por eso si considerarlo. Bueno, lo que pasa es que ahí podés decir yo considero un 60 grados, pero Claro, porque va a tiene tener dos una tramitos de mejora, 30. claro, va a haber una mejora, ¿por qué? Porque va a ser menos en realidad porque hay una parte que ahí no Claro. conduce en forma continua, pero para los efectos de poder hacer el cálculo, podés decirlo, Ajá. Claro, va a ser mejor, en este en el que estaba como más confundido porque digo, bueno, tengo acá 30 y después el mismo tristor conduce otros 30 más, claro, pero tiene este tramo acá de no conducción. sí, sí, eso no va a ser más que mejorar, porque que si vos lo consideras que conduce los 60 grados en forma continua. Claro, 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 Si vos lo consideras de esa manera, va a ser mejor, incluso porque acá hay un tramo que no conduce. claro, que no está conduciendo. Ujú. Claro, Y después en este caso, el ángulo en el de 0 a 60 sería todo esto ya. claro, exactamente. Bien, sí, eso era lo que quería saber. Bueno, no sé si algunos de los otros tienen alguna duda con respecto a lo que ha presentado Mauro. Está bien todo lo que has mostrado, está bien. Eh, yo creo que con esto ha quedado más o menos claro que lo que se, con este práctico, porque esto es práctico, el práctico 6 y el práctico
7 van a ser los que van a entrar para el segundo parcial. Así que vamos a ver lo que es algo básico, como en este caso que han hecho. Por eso es la idea del práctico para que lo hagan. Pero no sé si le ha quedado alguna duda a los otros con respecto a esto, pero como ha planteado él es la manera correcta. Yo le puse justamente distintos tramos para que ustedes tengan en cuenta y calculen. ¿Mm? Y en estos casos nos va a servir lo que hemos visto el práctico 5 para el tema de que uno, si llegara al momento que uno tuviera que dimensionar cuál es el tipo de tiristor que va a poner ahí, cómo lo va a seleccionar y cuál es la disipación correspondiente, depende de cada caso. ¿No es cierto? Nos sirve todo lo que hemos visto del práctico 5. Claro, por eso mi preocupación por el valor de la corriente media de los tiristores en cada configuración, porque básicamente con eso hemos seleccionado. Exactamente. Sí. Y si uno toma el peor caso, siempre va a ser cuando tenga más ángulo de conducción. Ese va a ser el peor caso. Exacto. Bien. No sé si queda alguna duda respecto de esto, porque aquí ya avanzaríamos ya con esto y ya nos faltaría cubrir la parte de lo que es empezar con la parte de continuo a continuo. ¿Tiene alguna consulta, alguna pregunta? Por mi parte, no, ingeniero. Bien. Bueno, entonces yo voy a brevemente, le voy a mostrar ahora, aprovechando para que terminemos lo que es la parte de alterna-alterna, que es algo que no va a entrar en la parte de lo que vendría a ser el parcial. Esto es algo que es simplemente para que ustedes lo tomen de referencia. Va a ser la parte de los que son los cicloconvertidores. Rápidamente, ahora les voy a mostrar para que tengan una idea nada más, simplemente lo presento para que ustedes tengan conocimiento de esto. Entonces, con eso vamos a terminar lo que corresponde a la parte de alterna-alterna. ¿Sí? Ya les voy a presentar pantalla. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces los cicloconvertidores, ¿se acuerdan que nosotros vimos cuando empezamos la parte de alterna-alterna que había dos tipos? El que hemos estado viendo que es de control alterna-alterna, donde variamos nosotros la tensión, pero la frecuencia queda invariable. Es el 50 o 60 Hz, depende de cómo tengamos la fuente de excitación. En este caso, los cicloconvertidores, vamos a poder variar tensión y frecuencia. Este es un típico cicloconvertidor monofásico. Acá ustedes van a poder ver que en este caso nosotros tenemos un rectificador de onda completa controlado, fíjense, y este otro que está invertido. Entonces acá nosotros tenemos uno positivo y acá tenemos uno negativo. Y la carga acá en el medio. ¿Mm? Entonces, de esta manera, ustedes ya saben, porque ya hemos estado viendo esta configuración de lo que es un rectificador monofásico, cómo va a ser la forma de onda, en este caso, los pulsos que nosotros tenemos acá a la salida, y en este caso, el otro que es negativo. Uno positivo y el otro negativo. ¿Qué conseguimos con esto? Si nosotros tenemos la tensión de excitación, y nosotros tenemos la tensión de salida, supóngase de un rectificador positivo y de un rectificador negativo, esto con un ángulo de 0, acá podemos variar el ángulo incluso, para 60, pero fíjense que ustedes acá están teniendo en la envolvente una onda B0 que es de un periodo, fíjense en el periodo,
de la forma de onda con respecto al periodo de la tensión de excitación. ¿Mm? Entonces acá, si nosotros hacemos el envolvente, nos estamos dando cuenta de que tenemos un periodo, en este caso el doble, por lo tanto la frecuencia tendría que ser la mitad, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Fíjense en acá el periodo, este es un periodo de la excitación y después tenemos el otro acá. Esto que están acá cubre estos dos. Si nosotros vemos el periodo que empezamos desde acá hasta acá, entonces esto sería como si tuviera una forma de onda por un periodo el doble de esta que está arriba. Por lo tanto, la frecuencia va a ser la mitad. Entonces, esto sería en el caso que nosotros tenemos la simulación con el PSIM, tenemos acá un rectificador de onda completa, positivo, y el otro lo tenemos lo mismo, pero conectado en forma inversa. Acá tenemos el mismo ángulo para cada uno, y acá, bueno, simplemente sacamos una muestra de la corriente, con un comparador vamos a un filtro, para que nosotros podamos hacer la excitación. ¿Qué es lo que hace acá? Esta configuración lo que hace, trabaja de una manera que cuando está el ciclo positivo, solamente dispara este. Y cuando está el ciclo negativo, dispara este. No disparan los dos al mismo tiempo. Uno, cuando está el ciclo positivo, se habilita este, y con el ciclo negativo se habilita este. Entonces, a la salida, ¿qué obtenemos? Esta es la tensión de excitación y a la salida obtenemos esto. ¿Mm? En este caso. Este caso creo que estoy haciendo con 60 Hz. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener una frecuencia, en este caso, de 1/3. Por lo tanto, si nosotros, por ahí no lo podemos ver bien por la forma de onda, pero si vamos al espectro armónico, vamos a tener acá la frecuencia, la fundamental, de la tensión de excitación de 60 Hz, y acá tenemos la fundamental en 20 Hz. O sea que nosotros con esto estamos logrando que tengamos una tensión a la salida en la carga de acá de 20 Hz, la fundamental. O sea que estamos bajando, en este caso, 3 veces la frecuencia. ¿No es cierto? Y si nosotros hacemos lo mismo, pero ya lo hacemos queremos bajar a 1/6, hacemos la misma analogía con otro filtro de 10 Hz en este caso, vamos a obtener esta forma de onda, la tensión de excitación, esta es la tensión a la salida, y esta que ustedes ven acá, que nosotros vemos, la B8, que le llaman, es la tensión acá, que después que toma esta muestra de acá y pasa por el filtro, con esto decide cuándo lo va a habilitar uno al otro, y esa va a ser la que tiene la frecuencia, justamente, en este caso, de 10 Hz. Si nosotros vemos el espectro armónico, vamos a ver acá tenemos el 60, y acá tenemos la salida en la fundamental en 10 Hz. Y esta es la parte del que he hecho después de hacerle un filtro, de filtrar esto. ¿Para qué logramos esto? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de por qué necesitamos esto de que sea a menor frecuencia? Acá no estamos controlando la amplitud, simplemente acá estamos haciendo la frecuencia. Podríamos controlar la amplitud variando lógicamente el ángulo. Acá lo hemos hecho con 60 grados, pero podríamos poner 0, podríamos 30, cualquiera. Con esa forma calculamos, modificamos la amplitud. Pero acá nos interesa es que nosotros lo estamos haciendo teniendo una frecuencia menor. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se utiliza este tipo de cosas? ¿Por qué necesitaríamos esto? Este es un ciclo convertidor, pero hecho ya con dos, fíjense,
un trifásico de media onda positivo y un trifásico de media onda negativo. ¿Mm? Y acá tenemos otro, pero ya hecho con un completo, con un de onda completa positivo y una onda completa negativo. ¿Mm? La forma de onda con un ángulo fijo es este. Sí, ¿hay alguna duda? Ingeniero, ahí en esa imagen justo, es como que cada rectificador medio periodo está activado, después conmuta al otro medio periodo. Exactamente. Esa es una Bien. alternativa. Ujú. Hay otras que trabajan los dos al mismo tiempo, pero me pareció esta simplemente porque es la más fácil de ver desde el punto de vista teórico. Hay una configuración que es sin corriente, en el cual uno habilita uno primero y después habilita el otro. Entonces no tenemos problemas con las corrientes que pueda haber acá. ¿Mm? Bien, esto es tanto para el monofásico como para el trifásico. Exacto. Es que claro, como yo no veía algo como que conmute, no lo entendía bien, por eso. Claro, acá la conmutación en este caso la hago con este esquema. Acá, fíjense que ustedes cuando hacen en PSIN, acá tienen el disparador y esto que está acá, que nosotros lo ponemos con un pulsito, esto es un enable, habilita o no habilita el disparador. Entonces con esta configuración logramos de que lo habilite para el periodo positivo acá, y esto es un inversor, el que está acá abajo, lo habilita acá en el ciclo negativo, o sea que o anda uno o anda el otro. Va a depender de cuándo el cruce por cero. Cuando el cruce por cero sea Bien. positivo, va a andar este. Cuando el cruce por cero sea negativo, este está bajo, va a andar este. ¿Mm? Bien. Entonces, esta sería una forma de ondas con ángulo fijo. Acá tenemos más pulsaciones porque al ser un trifásico de onda completa, tenemos más pulsaciones. ¿Se acuerdan que monofásico era una cosa, trifásico de media onda había más pulsaciones y trifásico de onda completa más pulsaciones? ¿No es cierto? O sea que vamos, puede tener mejor, en este caso, menos ripple y va a haber mejor la forma de onda. Entonces acá tenemos dos condiciones, uno con ángulo fijo, como el que estábamos viendo, cualquier ángulo fijo, y otra con un ángulo variable. Son las dos configuraciones que se utilizan. Con ángulo variable, ustedes fíjense, voy cambiando el ángulo, y acá va cambiando el ángulo, acá es 0 prácticamente, y baja, y esta es una configuración que se utiliza, y esta roja que está ahí dibujada, venía a ser la fundamental de esta forma de onda. De esta manera estamos logrando algo mucho más próximo. Si nosotros calculamos la corriente que está acá, va a ser algo más próximo a lo que es en el otro caso, o sea, va a haber menores armónicos. ¿Mm? Eso es lo que logra con la configuración de ángulo variable. Acá nosotros tenemos el ejemplo, esto ya es trifásico, de la misma manera que el otro, con un ángulo fijo en este caso. Acá tenemos de 20 Hz el filtro y vamos a obtener a la salida estas formas de onda. Fíjense, estas formas de onda que nosotros si las analizamos en el espectro armónico, vamos a tener que es de 20 en la fundamental. O sea que estamos dividiendo en 3 porque estamos con 60 Hz de frecuencia. ¿Mm? Este es para el caso que tengamos ángulo variable. En ángulo variable ya se complica un poquito, ya ahí lo hacemos en función del ángulo, para irlo cambiando, se hace una modulación que se va cambiando el ángulo, y después, en este caso, la frecuencia de entrada es 60 Hz y la frecuencia de salida 50 Hz. Fíjense en las formas de onda,
ya es distinto, acá ya va a haber corriente en algunos casos, como es otro, un esquema ya, ya de un ejemplo del PSIM, que es un ciclo convertidor. Y fíjense en las formas de onda, de la carga y de la corriente. Como son mucho más o menos ripple que en este otro caso que hemos visto con ángulo fijo. Y estas son el espectro armónico, tanto de la tensión como de la corriente. Fíjense que prácticamente no hay armónico. Eso es lo que logramos con este esquema de ángulo variable. Aproximarlos más. Y finalmente, este sería el esquema para que nosotros supuestamente esta carga que podríamos tener acá podría ser la de un motor. Se dividiría cada una de las fases. Tenemos esto. Y es un ciclo convertidor trifásico de onda completa. Y esto puede excitar tranquilamente. Estos son los demanados de un motor. ¿Para qué se utiliza esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué necesitaríamos bajar la frecuencia? Para cambiar la velocidad del motor. Sí. Para modificar la velocidad, yo supongo. ¿Por qué necesitaríamos que baje la velocidad? Claro, como dice el compañero también para que no, para que el arranque, para mejorar el arranque del motor también, en caso de... Claro, pero acá nosotros estamos, por ejemplo, o podemos usar que lo bajamos 3 veces la frecuencia, lo podemos bajar 6 veces. O sea, aquí estamos trabajando frecuencia 20 Hz o frecuencia 10 Hz. En ese monto le estamos, y podemos variar cambiando el ángulo de disparo, cuánto es la magnitud. Pero ustedes imagínense un motor que sea, qué sé yo, pongalemos de 700 HP. Esto se utiliza para motores que son muy grandes, 100 HP para arriba, 100 kilovatios, digamos, para arriba. Un motor de esa característica que nosotros hemos tenido la oportunidad de, cuando hemos hecho la visita a la minera, de ver, creo que había uno de 700 HP, son monstruosos los motores esos. ¿Se imagina lo que es que ande a 50 Hz un motor de eso? Terrible el ruido calentando. No, aparte lo que es la parte física en sí, eso son... Muy peligroso son también, ¿Cómo? Muy peligroso también. Claro, exactamente. Por eso se lo utiliza este tipo de cosas, por ejemplo, en 10 Hz o 20 Hz, porque son monstruosos, son enormes. Entonces la parte física, lo que se mueve en el engranaje y todo ese tipo de cosas, no lo podemos hacer trabajar a esa velocidad. ¿Mm? También puede ser para el caso que trabajen con por ejemplo, el motor de un barco. ¿Mm? Entonces, esto se trabaja con grandes motores de esa potencia, 100 kilovatios para arriba, por lo que es la parte de todo lo que es la parte física del engranaje y todo ese tipo de cosas, que no pueden estar funcionando eso a una frecuencia alta. Es esa la aplicación concreta de este tipo de convertidor. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, eso simplemente es un esquema básico que nosotros, para que tengan idea ustedes, y completar lo que es alterna, es que le he querido presentar, en este caso, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, yo diría que ya con esto que hemos avanzado, no sé si tengo una pregunta aquí. No sería el arranque suave, que está hablando acá Cristian Ponce, bien, de hecho el arrancador suave.
No, esto es más bien para variar la frecuencia del motor, en este caso. Para el arrancador suave, que es lo que está hablando, que es lo que se utiliza en el caso de los motores que nosotros tenemos para que no sea tan importante la corriente de arranque, el esquema básico que nosotros, ya que hemos visto alterna, y me da pie con lo que dice Ponce, le voy a mostrar ahora, que eso lo quería dejar para la pregunta, pero para tener la referencia de eso es lo que estábamos viendo, lo voy a mostrar acá. Este es un arrancador suave, una aplicación de arrancador suave. Hay de distintas marcas, pero esto lo he elegido porque nosotros, acá pueden ver las especificaciones para qué tipo de potencia de motor, corriente nominal, depende del motor que uno quiera hacerlo. Después, por ahí en algún momento podemos extender un poquito lo que, a qué se debe el tipo de arrancadores. Eso más bien se ve en la parte de lo que es en el otro cuatrimestre, cuando vemos electrónica industrial y accionamientos, que son materias opcionales. Pero simplemente lo que quería mostrar en este caso, este es el esquema del arrancador suave. Fíjese en el esquema del arrancador. ¿Qué le hace recordar esto? Control de alterna ese. Exactamente. ¿Se ve? Acá tenemos el motor. Acá tenemos la excitación. Y acá simplemente lo que tenemos acá, un contactor de bypass. Porque nosotros vamos a ir, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La idea es que nosotros vamos a ir haciendo el arranque suave, vamos a ir con ángulos de disparos altos. Y vamos a ir variando el ángulo de disparo, irlo bajando, digamos, hasta que lleguemos a prácticamente 0 grados de ángulo de disparo. Para que nosotros empecemos con tensiones chiquitas, empecemos a trabajar. Para que así de esa manera haya como el arranque suave del motor. Y una vez que nosotros logramos que eso ya esté funcionando a la tensión nominal, ya lo bypaseamos con este contactor de bypass, para no estarlo utilizando continuamente a los tiristores. Entonces, bueno, tenemos arranque, parada, esto no viene mucho al caso, pero la idea es que esto se trabaja de esta manera y se utiliza este esquema que nosotros hemos visto para este tipo de cosas. Hay veces que controlan 2 fases, no controlan las 3, depende del esquema del arrancador suave, pero sirve para que nosotros podamos probar los distintos tipos de arranque. Eso lo hacemos nosotros, ustedes, y el cuatrimestre que viene cursan accionamiento, hacemos los ensayos. Trabajamos con arranque directo, arrancador suave y después arrancador con variador de frecuencia. Bien, entonces el principio de funcionamiento es esto básicamente, que se alimenta con los 6 tiristores, son 2 en antiparalelo. Y bueno, acá lo que yo ya le he explicado. Control el mismo se realiza a través del cambio del ángulo de disparo producido por el dispositivo, variando por tanto el valor de voltaje que le llega al motor, realizando un arranque suave del mismo. Justamente de esa manera logramos el arrancador suave. Después, cuando finaliza el proceso de arranque, la salida del arrancador llega al valor de la tensión y ahí conectamos el contactor de bypass para no seguirlo utilizando. Bueno, eso era básicamente lo que les quería mostrar con respecto a la pregunta que ha hecho Ponce, para que quede más o menos contestado. No sé si ha quedado contestado, Ponce, lo que vos me has preguntado. Sí, quedó, entonces? Sí. quedó claro. Entonces, el variador de frecuencia es el variador de velocidad, ¿verdad? Sí. Y eso ya es diferente al arrancador suave. Exacto, es de otra manera, eso lo vamos a ver. Acá lo que nosotros vemos en electrónica de potencia, los esquemas internos, en este caso, nosotros hemos estado viendo alterna, no lo hemos dicho, pero ahora que ya hemos terminado les muestro. Este es el esquema básico de lo que es un arrancador suave. Después, cuando veamos conversión de continua alterna,
ya vamos a ver lo que es el esquema básico de cómo es por dentro un convertidor variador de velocidad. ¿Mm? Y justamente después, en las materias que vienen, en el cuatrimestre que viene, vamos a poder ver la parte de aplicación de esto. ¿Mm? ¿Se entiende, Mauro? ¿Alguna pregunta, Santiago? ¿Los otros? Sí, ingeniero, no tengo preguntas al respecto. Sí, se entiende. Sí, se entendió, ingeniero. Bueno, esto es simplemente un pantallazo. Si ustedes el cuatrimestre que viene desean cursar electrónica industrial, que lo hacemos junto con accionamiento, van de la mano. En la electrónica industrial se trabaja, se ve todo lo que es la parte de PLC, toda la parte esa de las automatizaciones, y lógicamente en accionamiento se ve toda la parte de lo que es la configuración para el arranqueador suave, para configurar los variadores de frecuencia, de velocidad, toda esa parte es muy importante para la formación de usted. Bien. Bueno, con esto, bueno, ya nos despedimos y ya nos vemos el lunes. Ya vamos a continuar el lunes con el tema de lo que es la parte de continuo a continuo. Bien, bueno, hasta luego, ingeniero. Muy bien. Hasta luego. Hasta Que estén luego. bien. Chao, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, buen día.